Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial aquí en su televisión regional, en Popular Televisión. Estamos hoy con el equipo al completo en este mes de septiembre que estamos iniciando. Don Aurelio Sastre, un saludo. Hola, un saludo y muy buenas tardes. Don Carlos Pajares, un saludo. Muy buenas. Bueno, pues tenemos una semana en lo económico que nos necesitaríamos varias horas para poder abordar toda la actualidad económica de España y a nivel internacional, y decir que con noticias poco positivas en términos generales, y bien que nos pesa. Vamos a comenzar como comenzó la semana que estamos a punto de acabar o que estamos acabando. Los datos del paro, el frenazo al empleo, los 203.000 afiliados menos a la Seguridad Social en el peor agosto de los últimos 10 años. Hay que recordar que ni siquiera en los años 2011 y 2012, en plena crisis económica, se había visto tal pérdida de empleo. El número de cotizantes se redujo hasta los 18.839.814 cotizantes, bajando de la cifra mítica de los 19.000. En fin, en definitiva, unos datos horrorosos. Y unos datos horrorosos que hay que unir, y no quiero ser catastrófico porque tampoco vamos a intentar cargar tintas, no es esa nuestra intención, porque además tampoco viene al caso, con unos datos de descenso del consumo importante. Yo particularmente he hecho un sondeo en 5 o 6 establecimientos importantes de Cantabria, algún hotel de 4 estrellas, restaurantes, cafeterías, y todos coinciden en el descenso del consumo durante este verano, ya no solo en el número de visitantes, sino también en el descenso del consumo. En definitiva, todo esto hay que unirlo a la composición de los presupuestos para el próximo año, al intento, porque yo creo que va a ser muy difícil que puedan salir adelante, y a las pretensiones de algunos partidos de aumentar el gasto, cosa que vamos a intentar analizar aquí y que parecen a todas luces un despropósito. Bueno, pues después de este enunciado vamos a entrar ya en materia por situar los bolos. Don Carlos Pajares. Pues como decía, malos datos económicos. Aquí ya venimos diciendo desde hace, yo creo, bastante tiempo, la economía se ve influida por factores externos e internos. Los factores externos yo creo que ya son de sobra conocidos por todos. Tenemos a nuestro amigo Trump en Estados Unidos poniendo trabas al comercio internacional. Tenemos la subida del precio del petróleo, que tampoco ayuda para nada a un país como el nuestro, que es deficitario en temas energéticos. Tenemos también el problema de las economías emergentes, que son competidores directos nuestros, el caso muy cercano, además de Turquía. Algunos piensan que lo que pasa en Turquía no afecta y nos va a afectar y nos afecta mucho. La devaluación de la lira turca seguramente va a poner en peligro algunas de nuestras exportaciones. Y luego, internamente, o sea, la economía en esos dos factores que influyen muchísimo, como decía, el externo y el interno. La falta de confianza, quiere decir. La falta de confianza. Tenemos el tema catalán, que está haciendo mucho daño también a nuestro mercado hacia el exterior. Tanto lo que exportamos como los visitantes, el turismo, lo estamos viendo, el descenso de turismo. Por un lado también reactivado los mercados internacionales, los países que hasta hace poco tenían problemas, como podía ser el caso de Egipto o podía ser el caso de Croacia, etcétera, pues son mercados turísticos que se están recuperando. Y luego, por otra parte, el tema catalán, que está haciendo daño. Y luego, lo que hemos comentado aquí muchas veces, la demagogia en economía no es muy buena consejera.
Entonces, este gobierno que está en debilidad, que además hace anuncios que están poniendo a los mercados internacionales, los está poniendo pues, en una situación comprometida. Unos presupuestos que se hicieron ya en la época del PP, teniendo en cuenta un crecimiento económico que no se va a producir, que ya iba a resultar un presupuesto seguramente deficitario, todavía lo quieren hacer más deficitario aún. O sea, en definitiva, en la coctelera se están metiendo una serie de factores que el resultado esperemos que no sea tan catastrófico como puede parecer. Don Aurelio Sestre. Sí, perdón, todos estos comentarios que hace don Carlos son ciertos. Yo creo que se están dando en este momento todos los signos, todas las señales que se están dando en relación con la economía son negativas para España, porque, bueno, efectivamente está bajando el consumo, se está aumentando el gasto, la recaudación cae, el paro aumenta, las empresas exportan menos y lo que ha sido hasta ahora en nuestra base fundamental, que ha sido el turismo, pues también está cayendo. El hecho de que estos países como Turquía estén devaluando influye mucho porque están dando además más seguridad y más estabilidad en este momento al país, y esto está suponiendo que tienen los turistas, mucha de la gente que venía para acá está yendo a estos otros países. Además, con esas devaluaciones que hacen, los costos están siendo menores y la economía pues no se vislumbra una situación clara. La Europa nos sigue reclamando mayores ajustes, no admiten que se aumente el gasto y consecuentemente el déficit. Dicen que hay que reducir deuda y eso es imposible con una subida, pues lo que decía don Carlos, del petróleo y con una subida notable también de los intereses. Entonces, si hasta ahora, con unos ingresos mayores y con unos apoyos claros, unos incentivos claros del Banco Central Europeo no se podía hacer, pues ya me dirá usted ahora cómo lo vamos a hacer si esas ayudas se van a suspender. Por tanto, todos los datos que se están dando son negativos y vemos a un gobierno con populistas y demás, porque ya hemos visto en la reunión de ayer que Pablo Iglesias gobierna con el Partido Socialista, que dicen que hay que aumentar el gasto. No sé de dónde pensarán sacar el dinero, porque en impuestos yo creo que en España ya estamos al límite. Hay unos datos que muchas veces pensando entre semana, digo, pues esto lo hemos dicho en el programa tal día o lo hemos dicho tal. Hace aproximadamente ya 2 meses venimos anunciando que efectivamente usted lo ha tocado ahora, a principios de año el Banco Central Europeo dejó de comprar deuda pública. Bien, la última subasta, no sé si ha sido antes de ayer, etcétera, ya ha tenido muchas dificultades España para colocar a los tipos de interés. Bueno, no, ha tenido que subir el tipo. Es decir, esto es de una gravedad tremenda si se sigue. Yo creo que va a haber una pausa hasta que se presenten los presupuestos en Bruselas, que le ha exigido que haya un esbozo de presupuesto, que yo creo que va a servir para poco, antes del 15 del mes de octubre. Pero esto es realmente, estamos jugando con las cosas de comer. Y sin embargo, hemos visto a la señora Calviño, que no ha hablado en todo el verano, ahora dice que no. Ahora además ha dicho ayer, que en un escrito, que se van a cumplir los datos que había presentado el anterior ministro de Economía, el señor Guindos. ¿Pero en qué quedábamos? ¿Que era un gobierno malo aquel? Pero bueno, y ahora y con esos datos se va a cumplir todo. Es decir, no se habla de economía, no se habla de los asuntos del comer y se habla pues de la memoria histórica, de lo otro y un problema añadido que ahora tenemos ahí, y es que decisiones torpes como el tema del armamento a Arabia Saudí puede hacernos perder un contrato firmado de 5 corbetas. Si eso se produce, la verdad que Andalucía se incendia porque está garantizado. Es decir, es que es torpeza tras torpeza. Y desde luego no auguro, si no hay un cambio radical, los próximos meses tranquilos en el asunto económico. Y aquí no estamos hablando tanto de política, que también es política, sino con el asunto de la estabilidad económica y el bienestar de los ciudadanos. Yo siempre he creído que el Partido Socialista es un partido centrado y un partido moderno y un partido dentro del ámbito liberal también, de lo que son las democracias liberales europeas. El problema es que con 80 escasos diputados se ve sometido
en este caso a la demagogia y al populismo de Podemos. Esas proclamas que quedan muy bonitas en los carteles electorales, como no al armamento, no a las centrales nucleares, etcétera, 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 esas proclamas al final tienen una repercusión importantísima en el bolsillo de todos los ciudadanos. Si el Partido Socialista, para seguirse manteniéndose en el poder de esta manera un poco estrambótica, sigue... Yo no diría tanto el Partido Socialista, sino don Pedro Sánchez, porque hay que también diferenciar. Hay que diferenciar. Hay que respetar al Partido Socialista. Y mucho, porque además dentro del Partido Socialista hay gente maravillosa. Muy buena. Sí. Y buena muestra han dado en todos estos años. Por eso digo. Bueno, pues a ver qué hace el señor Pedro Sánchez, porque al final, para seguir manteniendo este gobierno de una manera tan estrambótica, se ve sometido a caer en las proclamas demagógicas y populistas de Podemos, que no nos van a hacer ningún bien. Además, el miedo que yo tengo es que estas decisiones generalmente vienen en cadena. O sea, al final, para intentar solventar una metedura de pata, generalmente llevan aparejadas otra metedura de pata aún mayor. Y podemos entrar en una deriva económica que puede parecer muy desfasada, lo que voy a decir, pero ahí está el caso argentino. La demagogia y el populismo, no hace falta ir a Venezuela, al final llevan a la quiebra a los estados, y eso no es un imposible. ¿Y el propio Turquía? O el propio Turquía, por ejemplo, mucho más cercano. Don Aurelio. Sí, aquí el problema yo creo que hay hoy en España es que nos encontramos con dos partidos socialistas. Hay un partido que es representado por Pedro Sánchez, representado por la ambición, la vanidad y las ganas de llegar sin ninguna base, donde no cumple ninguna de sus promesas, dice que va a llegar o le dejan llegar o se lo ponen, como ha sido el caso de Rajoy, se lo ponen en bandeja para que llegue para convocar elecciones, y ha dicho que cuando lo dijo él eso, ¿no? O sea, no se acuerda. Pero yo creo que hoy, por responsabilidad y para garantizarse un futuro en esa misma dirección de partido responsable y serio, el Partido Socialista debería convocar ya elecciones. Digo que hay dos partidos socialistas, pues cuando se conoce un poco a las personas, y tenemos uno representado por Pedro Sánchez, que sabemos cómo es, pero también tenemos en Asturias a un Fernández, que es otra cosa. O sea, quiero decir que dentro del Partido Socialista a uno le queda esa esperanza y esa confianza de que no todo va a estar en manos de... Y de mucha gente que están callada, ya ve usted, claro. Les oye usted hablar, que están como expectantes. Están expectantes, porque claro, es muy difícil, están callados, porque es muy difícil ir contra un partido cuando ha llegado al gobierno. Cuando un partido gobierna, todo el mundo se calla, porque dice, hombre, si con sus ideas ha llegado al gobierno, pero claro, hay que ver cómo ha llegado. Es que llegar con 84 diputados, usted imagínese que hubiera llegado el Partido Popular con 84 diputados, hoy teníamos a todas estas fuerzas, a los comunistas, estos que se llaman Podemos, que son los comunistas, y a los socialistas y a todos los demás grupos en la calle haciendo la vida imposible al gobierno. Entonces nos estamos encontrando con que esto hay una contradicción absoluta entre el discurso y la realidad y los hechos, ¿verdad? Porque no hay otra manera de seguir adelante. Estamos obligados a leer la prensa económica. Bueno, porque estoy obligado a leer la prensa económica todos los días, y antes de ayer o hace 3 días salió una noticia que para el gran público, y por eso la vamos a comentar, seguro que ha pasado desapercibida. Y a mí me parece de una gravedad en lo que hay en el fondo de frivolidad o de falta de respeto al ciudadano tremenda, sobre todo cuando ve que el presidente del gobierno utiliza el Falcon para ir incluso al supermercado, el helicóptero para ir desde la Moncloa a Torrejón, no sé cuántas veces ya. Bueno, en fin, esto es... tiene la Moncloa llena de asesores, ha batido todos los récords. Y Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social en este ambiente, dijo hace 3 días, textual, lo tengo copiado, será un año de tensiones financieras para la seguridad social, por el aumento, evidentemente, de las pensiones y por el aumento del número jubilado. Oiga usted lo que tiene que hacer es garantizar las pensiones y llegar a un acuerdo del pacto de empleo, que eso es lo que hay que exigir al gobierno. Y gasten menos en otras cosas. Gobernar es priorizar. Pero ¿usted se cree que un secretario de Seguridad de Estado de la Seguridad Social puede decir esto? Es decir, tensión. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Que va a tardar en pagar las pensiones? ¿Que va a tenerse que endeudar más? ¿Que en vez de cobrar el día 30 van a cobrar el día 5? ¿Que va a tener que firmar nuevos créditos? Explíquese, porque esto será un año, es textual, de tensiones financieras para la seguridad social. Y en medio vemos todo este asunto
No me van a decir que esto no es gravísimo, lo que les estoy diciendo. Pero la prensa lo normal, que leemos todos los días, no lo ha destacado, más la prensa económica. Estos son los temas de comer, estos son los temas que nos importan y no la memoria histórica. No me va a decir que esto no es un asunto que tiene su miga, don Carlos. Y además es que lo he copiado textualmente para que no haya ni una coma más ni menos. Creo recordar que había una definición que decía que la economía era la ciencia que gestionaba los bienes escasos o algo así. El pensar que el dinero... Pancho Villa lo hizo hace ya más de 100 años. Cuando llegó al poder dijo que, bueno, que se pusieran a imprimir billetes. Sí. O sea, estar en la oposición... ¿Eso es lo que ha hecho Chávez? Sí, lo que ha hecho Chávez y lo que vamos a terminar haciendo aquí, lo que estamos haciendo. No, porque es moneda europea. Está Europa, sí. Afortunadamente. Pero bueno, no tenemos la moneda, que hubiera sido la deflación de la moneda, pero la depreciación de la moneda, pero lo que estamos haciendo al final es endeudarnos de una manera disparatada. O sea, al final no se nos puede dar todo. O sea, el otro día lo decía Macri, hemos vivido, lo decía de Argentina, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y en España llevamos ya muchos años viviendo por encima de nuestras posibilidades. No es de cuestión de este gobierno, solo no sería justo. No es justo. El anterior también tenía que haber abordado reformas estructurales más serias. Exactamente. Sí. Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y por ahí precisamente nuestra gran deuda pública, porque nos hemos estado endeudando para poder... Es verdad que algunas ha sido para atender temas sociales, que se puede entender, pero lo que pasa es que, como decía, claro que se puede abordar todo este tema, hay que quitar 20.000 millones y se pueden quitar de cantidad de cosas. El otro día un economista destacaba todos los asuntos que se pueden quitar y que no afectarían a la vida de los ciudadanos. No, pero por eso hay que tomar decisiones. En economía es gestionar bienes escasos. Lo que uno tiene que decidir es qué es lo que quiere. Aquello decía de Samuelson, o tanques o mantequilla, llevando a los extremos. Sí. Aquí pasa algo parecido. Tenemos que empezar a tomar decisiones, hay que empezar a cortar gastos que entendemos todos que son superfluos, pero que parece ser que ningún grupo político que ha llegado al poder ha tenido la valentía para afrontarlos. Don Aurelio, ¿qué le parece esto del señor Granado? Bueno, pues que creo que esto es recurrente, que el juego con las pensiones, de mantener siempre esa incertidumbre en el pensionista, pues es algo que ya practican con una alegría tremenda. No tiene por qué haber tensiones en este sentido, porque eso tiene que estar perfectamente previsto y garantizado, porque es un derecho inalienable de estas personas. Que los ingresos se van a reducir, ya lo sabemos, eso es evidente. Hablan de aumentar el gasto, eso es imposible, porque no hay de dónde sacar ese dinero. Por tanto, todo este discurso de ayer de los comunistas que estuvieron más de media hora en televisión dándonos su mensaje, pues eso es humo, eso no tiene ninguna posibilidad. Por tanto, la realidad va a ser muy diferente. Va a haber subida de impuestos, no sabemos dónde, desde luego no va a ser solo a las rentas altas, sino que va a ser también a las rentas medias y más bajas, van a buscar la manera, va a haber reducciones de gastos, quieren eliminar el copago, eso estaba asumido ya perfectamente y tampoco representaba nada tan grave, lo quieren eliminar. Son medidas demagógicas, que son medidas, yo creo, que van dirigidas a propaganda, publicidad, con el fin de si llegan las elecciones, pero luego al mismo tiempo estamos viendo que en estas últimas fechas las comunidades autónomas están ampliando sus plantillas, o sea, lejos de asumir que España ya tiene una administración obesa, excesiva, lo que están haciendo es incrementarlo. Ayer veía que, por ejemplo, en el ICAS han metido a 50 y tantos trabajadores más, ¿no? Y bueno, cuando faltan unos pocos meses para las elecciones, de alguna manera están hipotecando a los nuevos gobiernos que puedan llegar. La pregunta yo no lo sé, desconozco si eso es necesario o no, esa es la pregunta. Sí, el tema es, igual tienen que... No, si no es por salir por la tangente. Como no tengo más información, ¿no? Si yo lo entiendo, pero fíjese usted con qué alegría se hace eso y qué cicatería hay a la hora de hablar de pensiones o hablar de ayudas necesarias, imprescindibles, ¿no? Y hay algo que también ya lo comentaba don Carlos, y es que tienen que plantearse seriamente los partidos políticos que hay que empezar a tocar toda la estructura de la administración. Total, no, el Estado. Insostenible del Estado. Y ante todo esto, no se puede aguantar. La oposición, tenemos una oposición muy débil. El señor Casado no está dando la talla en absoluto, no está dando una fortaleza de líder que pueda dirigir. Por eso es, diríamos,
en bolsa se llama la triple hora bruja, ¿no? Que hay que pagar la deuda, lo otro. Sí. Pero es que esto es la hora de la preocupación de España, porque cuando uno tiene fusibles que cambiar, pero es que uno, de verdad, vive la desesperanza. Es decir, es una crisis, no sé si están ustedes de acuerdo, como global. Mire usted para el lado que mire, ve un desierto de falta de ideas, de falta de credibilidad. Los políticos han cargado ellos su propia credibilidad, a base de mentir todos los días y de hacer lo contrario de lo que dicen. Y entonces eso lo que propicia es caldo para el populismo, para las salidas por la puerta de emergencia, etcétera. Eso es lo que es realmente la crisis que estamos viviendo en España, yo creo que en Europa, pero en España principalmente. Sé que decir que cualquier tiempo pasado fue mejor no es cierto. Y usted antes lo apuntaba, hay muy buenos políticos que ahora mismo están, parece que en un segundo plano. No, como valgan no pueden estar. No, como un tercero. Lo cierto como es sean que, solventes, tienen que estar en la reserva. Lo cierto es que uno mira con desagrado el pasado pensando en lo que tenemos en el presente. Antes veías buenos políticos tanto dirigiendo como en la oposición para hacerse frente del gobierno en el caso de que tuvieran que dar el paso al frente. Ahora uno mira con cierta desesperanza y ve con preocupación esto que se está convirtiendo en la tormenta perfecta, que como no se ponga freno rápidamente, podemos terminar en una situación muchísimo peor que en la crisis que tuvimos hace ya unos años. No se ve en el Partido Popular, yo no veo en el Partido Popular ahora mismo, no se ve un liderazgo fuerte capaz de hacer frente a los problemas que se están planteando. No se ve, y sobre todo de gente preparada. No se ve que se estén sacando los problemas tampoco. Nos estamos también enredando desde el Partido Popular, se están enredando también en cuestiones que tampoco dicen mucho a la opinión pública. Ciudadanos está callado, no sabemos qué pasa también ahora con Ciudadanos, está un poco callado. Y lo que decimos, y en el Partido Socialista, pues de repente, pues como decía don Aurelio, estar en el poder acalla la masa crítica interna y estamos a la espera de ver lo que pasa. Sí, es decir, cuando en las situaciones económicas hay respuestas del otro lado, con propuestas, con una oposición creíble, el problema es que ni el gobierno ni la oposición, prácticamente la Cámara, es que no hay credibilidad por parte del ciudadano. Se han cargado los políticos la credibilidad, porque si usted analiza partido por partido, todos están en crisis, todos tienen crisis, incluido el PSOE, tiene una crisis interna tremenda, aunque pasa que está alarmada. Entonces dice, bueno, pues si aquí no hay ahora mismo una alternativa, es el clásico momento que habría que hacer para un gobierno de concentración serio y recuperar la credibilidad, cosa que no la veo a poco tiempo, pero puede acabar en eso. Don Aurelio. A mí una de las cosas que siempre me ha preocupado en todas las organizaciones, pero mucho más porque afecta a toda la ciudadanía, son la ambición y el egoísmo de los dirigentes políticos que se encargan durante todos sus mandatos de que no emerja nunca un líder capaz. No. Es decir, todos yo diría que producen una atrofia en el partido de tal manera que no quieren que aparezca nadie. Y en esto ahora nos encontramos aquí con el Partido Popular. Ha salido pues un chico que estaba ahí, que yo creo que puede llegar a dar juego, pero en este momento tiene una gran debilidad. Hay medio partido, está dividido, y él tampoco es ese líder carismático con fuerza dentro del partido como para mover cosas. Entonces ya hemos visto lo que ahora está pasando. Y luego el mensaje, los mensajes, las ideas, como no han gestionado, esto está pasando en el señor Sánchez, por supuesto, pero también pasa en el PP, no han tenido gestión, porque antes los líderes que había era gente que venía de despachos de abogados, venía de grandes cargos en la administración, venía de empresas, venía de la vida civil. Venía de gobernar comunidades autónomas. O de comunidades autónomas. No. Ahora vienen de las juventudes de los partidos, de haber estado viviendo como marajás, cobrando grandes sueldos casi desde los 18 años. Esta es la realidad. Ha sido la realidad del señor Sánchez y es la realidad del señor Casado. No estamos diciendo ninguna mentira. Miren ustedes sus currículums. Han estado siempre al sol del partido. Y eso, evidentemente, quita credibilidad, no da experiencia. Y la experiencia, los que tenemos ya algunos años, perinamos canas, sabemos lo importante que es la experiencia, el haber tenido una experiencia de vida en una gestión de algo, haberse equivocado muchas veces, haber acertado, don Carlos.
Lo cierto es que en esta situación, que es caldo de cultivo, como decíamos, para el populismo, al populismo no se le puede vencer con más populismo. Claro. Y estamos en ese echar más madera. Al populismo, más populismo. Pero incluso desde el Partido Popular, o sea, no se ven recetas creíbles desde un punto de vista económico ni desde un punto de vista social. Son eslóganes que prácticamente todos en algún momento podemos incluso firmar como propios. ¿Quién no va a querer más gasto social? ¿Quién no va a querer mejores pensiones? ¿Quién no va a querer mejor sanidad? ¿Quién no va a querer? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero para tener todo eso, uno se ve obligado a tomar decisiones en otros sentidos. Y en ese aspecto no vemos que ningún partido hoy por hoy esté poniendo encima de la mesa decisiones desde el punto de vista creíble. Vuelvo a repetir, la economía hemos tenido, como dicen los economistas, hemos tenido el viento de cola, ha sido propicio, de tal manera que con 4 ajustes y 4 medidas de flexibilidad interna, el Partido Popular en su etapa de gobierno consiguió que el país estuviera económicamente en una situación mejor. Esos vientos de cola están desapareciendo, los vientos vienen de frente y como no se tomen medidas urgentes, la situación va a ser muy, muy complicada. Pues vamos a poner punto final aquí con lo que diga don Aurelio al respecto, bueno, no, que porque yo creo que esto es el futuro y de verdad es que esa es la gravedad, perdone don Aurelio, esa es la gravedad de la que nos encontramos, don Aurelio. Hay mucha artificiosidad a la hora de plantear soluciones a los problemas que tenemos. Aquí en España, por ejemplo, usted está escuchando lo que están diciendo, las medidas que quieren tomar y no ve que adopten ninguna medida que pueda tener un efecto radical o fuerte para incentivar o sacar adelante la economía. En cambio, hay problemas que afectan mucho a la vida de los ciudadanos que no se tocan. Por ejemplo, cómo incide la vivienda en la economía de la gente. Un 60% de los pensionistas, de lo que cobran los pensionistas, o quizás yo creo que es más, se va en la vivienda, sea adquirida o sea alquilada. Eso yo creo que para la economía es mortal y la gente le gustaría en este momento, porque se está dando una burbuja inmobiliaria como la que se dio en el 2007, la gente quisiera, yo creo que desea, que eso se aborde. Bueno, tenemos el precio de la energía, que entre esas dos cosas se llevan prácticamente el 100% de una pensión media. Lo de la energía no se toca y aquí yo diría que sí que hay que felicitar a las eléctricas porque han hecho un trabajo, yo creo que para ellos muy interesante a la hora de nombrar asesores y poner gente. La eficacia ha sido absoluta. Han puesto los precios y los costos que ellos querían poner. Por tanto, el ciudadano está sometido de tal manera a las economías de estas industrias que es incompatible con el desarrollo económico de la vida de la gente. O sea que quiero decir que tenemos dos elementos, como es la vivienda y es la energía, que eso, abordado con responsabilidad y con soluciones que den resultados reales, resolvería muchos problemas de los ciudadanos. Ayer escuchábamos a la ministra de Energía, de Industria, decir que no hay solución al precio de la luz. Me quedé de piedra. Al mismo tiempo leía, inaugurado el parque eólico marítimo más grande de Europa en el canal de Irlanda, que es para Inglaterra, puede abastecer a una ciudad como Málaga. Oiga, no, pero entonces usted quiere quitar lo nuclear, pero no tiene la alternativa y encima dice el tema. Esa es lo vacío que están de ideas todos, la falta de respuestas a la gestión de la empresa, que se llama España, y quién está al timón de todo, pero me da igual eso que arre, porque parecido andamos. Don Aurelio Sastre, ya decíamos que tenemos un programa hoy un tanto no negativo, pero es que era recoger la actualidad. Muchísimas gracias, don Aurelio. Gracias. Muchísimas gracias, don Carlos. Muy buena. A ustedes, paz y bien. Feliz semana. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.